De otra parte, y dando continuidad, entonces señalaremos que en toda la responsabilidad precontractual, contractual o extracontractual existen algunos elementos. El primero sería un hecho o una conducta culpable o riesgosa. Segundo, sería un daño o un perjuicio. Ese daño o perjuicio debe ser concreto y realizado concretamente a alguien. Y el tercero sería que debe existir un nexo causal entre la conducta y el daño que se realizó a la persona o a la persona específica. Entonces debe existir ese nexo causal, ¿cierto? Entre ese hecho o esa conducta y el daño en concreto que se realizó a alguien determinado. Eso es lo que denominamos nexo causal. Así las cosas, vamos a entrar a conversar acerca de un tema y este sería el hecho o conducta culpable o riesgosa. Este elemento tiene origen a todo hecho con una conducta que es una conducta de acción o una conducta de omisión. Esa conducta se le puede endilgar o imputar a una persona directa o indirectamente. Es decir, se puede señalar que la cometió directa o indirectamente, con su origen de culpabilidad, ¿cierto? Y ese origen está en la culpabilidad o en una actividad riesgosa o peligrosa, que es en últimas lo que nos hace ejercer o establecer una presunción de culpa como tal. Entonces, podemos concluir en un ejemplo, las personas en el común y lo natural es que actúan o se abstienen de actuar. Pueden generarse también otros hechos de personas que están a su cargo o a cargo de hacer sus cosas, y esta conducta o esta actividad puede ser culpable, ¿cierto? En razón al derecho, y puede tener una presunción de culpa o una responsabilidad objetiva. En ese orden de ideas, entonces vamos a tratar de establecer puntualmente alguna clasificación de la culpabilidad. Para ello, citaremos el artículo 63 del Código Civil, ¿cierto? Al tratar de definir tres clases o tres subclases de culpa. Y diremos entonces la primera, la culpa o la negligencia grave o lata. Entonces, esta culpa consiste puntualmente en no darle un manejo a los negocios ajenos con el cuidado, ¿cierto? Y con la prudencia que se debe emplear en el manejo de estos negocios. Entonces, esta culpa en el derecho civil equivale al dolo, aunque no obstante es importante aclarar que no son iguales, pero finalmente la norma señala la definición del dolo señalando que es la intención positiva de inferir injuria a una persona o a la propiedad de otro. Eso como tal señala la norma, que es el dolo en materia civil. La segunda clasificación de culpa podemos señalar entonces la culpa o un descuido leve o un descuido ligero, que podemos explicarla como la falta de diligencia y de cuidado común que tienen las personas que emplean ordinariamente en sus negocios propios. Se trata entonces de una culpa que es totalmente opuesta a la diligencia y al cuidado medio, ¿cierto? Que debe tener una persona. Podríamos señalar un ejemplo y puede ser los actos que debe desplegar un padre de familia un buen padre de familia en relación con el cuidado de su hijo.
Y la tercera forma de clasificación sería la culpa o descuido levísimo, que consistiría en la falta de la esmerada diligencia que una persona juiciosa emplea en la administración de sus negocios importantes. Y ello se opone entonces a la suma diligencia y el cuidado que debe tener. Esta es una clasificación de culpa acerca de esa culpa que se señala por algunos doctrinantes que esa clasificación de la culpa del artículo 63 de la que acabamos de hablar del Código Civil hace más relación o referencia a la responsabilidad contractual que a la extracontractual. Y esto pues ya lo ha señalado la Corte en algunos pronunciamientos que ha hecho, ¿cierto? Entonces es importante que hagamos esas precisiones puntuales. De otra parte, estudiantes, hay otra clasificación, ¿cierto? Y sería la segunda, culpa, que es aplicable realmente a cualquier clase de responsabilidad, bien sea la precontractual, la contractual y la extracontractual. Entonces diremos que adicional a las conductas intencionales o dolosas, la culpa realmente ocurre cuando las personas actúan sin el cuidado o la diligencia, la prudencia que demandan las actuaciones normales de su quehacer diario para no causar un daño a los demás. Es decir, la culpa se da cuando una persona actúa de manera descuidada o de manera imprudente, ¿cierto? Como lo señaló alguna vez el autor Masó, entre comillas, la culpa consiste en un error de conducta. Tal error no se hubiese cometido por una persona realmente informada en las mismas circunstancias que tuvo el autor del daño. Eso señala él. Entonces, en conclusión, debemos señalar entonces que las personas deben actuar con cuidado, con prudencia, ¿cierto? Y sin tener descuidos para no causar daños a los demás y no estar en la esfera de la culpa. De otra parte, y de acuerdo con lo que ya vimos en el artículo 63 del Código Civil, podemos hacer una inferencia, y es que como tal, este artículo nos habla acerca de esa intención positiva de inferir una injuria a la persona o la propiedad de otro. Se refiere entonces acá acerca del dolo, ¿cierto? Que es un criterio intencional, un acto voluntario y deseado. Tenga o no relevancia en el campo penal, ese hecho y esa intención, ese dolo, puede generar una responsabilidad civil, ¿cierto? Así tenga una injerencia en el derecho penal. Pero la culpa, en cambio, es una conducta que se desarrolla sin intención de causar daño. Pero de todas maneras, así no haya la intención de causar el daño, puede llegar a generar el daño, ¿cierto? Y entonces pueden presentarse circunstancias como la imprudencia, ¿cierto? Que esa se da cuando el agente es consciente de esa actividad y del posible daño que se puede causar. Y inclusive puede llegar a preverlo, pero confía tanto en él y en esa imprudencia que tiene y cree que puede poder evitarlo. Esa sería la imprudencia. Frente a otro campo podemos hablar de la negligencia. ¿Qué sería la negligencia? Y allí se da es que la persona actúa sin prever el daño, sabiendo que está obligado a preverlo, ¿cierto? Actúa
con imprevisión del resultado que pudo ser previsible por él, y allí estaría en negligencia. Entonces, actúa sin tener en cuenta esa previsión del resultado que tuvo que tener en cuenta. Ese resultado era previsible. Es decir, que comprende esa impericia, esa inobservancia de las normas, esa falta de atención y de vigilancia frente a lo que tiene que realizar efectivamente. De otra parte, y concluyendo con nuestro tema, vamos a hablar de las actividades denominadas riesgosas o peligrosas. Una actividad riesgosa o peligrosa, si una persona no actúa con sus fuerzas comunes, sino a través de cosas, elementos, animales que tienden a aumentar esa fuerza, y por esa razón esas cosas que utiliza, esos animales, generan un riesgo a los demás. Podemos colocar un ejemplo, es la manipulación de las armas de fuego, la conducción de vehículos automotores, la conducción de vehículos, las maquinarias, las construcciones, las edificaciones de obras. Entonces, estas son actividades, ¿cierto?, que se consideran riesgosas y peligrosas y que requieren de una mayor pericia en su manejo y en su desarrollo.